Bueno, tengo el gusto y placer de presentar al doctor Renzo Cañote, jefe de la área de retina de Oftalmosalud. Este, Vamos justamente a hablar de manejo de ruptura capsular y vitrectomía anterior. Eso usualmente ocurre con los fellows de él cuando intentan hacer catarata, ¿no? Es importante anotar eso, ¿sí? Y de ahí Jorge Álvarez, que es uno de los fellows actuales de doctor Cañote, va a presentar un caso clínico. Listo, Renzo, avanzamos. Ahorita, a ver, comparto pantalla, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Se me ve? Sí, se ve perfecto. Perfecto. ¿Todo bien? ¿Ahora sí? ¿Tú me dices, Vicente? Adelante. Perfecto, bueno, muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que he estado algunas semanas alejado de las pláticas de webinar y virtuales, ya que durante el periodo más álgido de la pandemia, pues estuvimos muy cerca de estas actividades, así que la verdad es que es un gusto reencontrarme de nuevo con los amigos y tocarles un tema que siempre es un tema controversial, es un tema simpático, es un tema que a todo el mundo le interesa, es un tema que tiene diferentes puntos de vista según la especialidad que lo descarga, que es la ruptura de la cápsula posterior y el manejo de los diferentes cirujanos de cómo resuelven esta ruptura de cápsula posterior y posteriormente si realizan o no realizan vitrectomía anterior. Lo principal es definir qué es una ruptura de cápsula posterior. En realidad, cualquier solución de continuidad de la cápsula posterior es un RCP. Y esto lo menciono porque nosotros que tenemos médicos en formación y seguramente más de una vez nos han dicho, no, pero ha habido ruptura, pero no ha habido prolapso vítreo, ¿no? Y eso efectivamente en la teoría puede pasar, pero eso no es lo que normalmente pasa. Entonces, ¿por qué ocurre la ruptura de la cápsula posterior? Y siempre cuando hablo de las diferentes causas, menciono esta frase que hace algunos años la acuñamos, que es que la cirugía oftalmológica, y esto va especialmente a los médicos en formación, es una cirugía que no presume de ser veloz, sino que lo que busca es precisión. ¿Yo qué busco en mis fellows en formación? Yo no busco que me demuestren que son muy rápidos. Yo busco que me demuestren que son precisos, que son prolijos, que son cuidadosos. Es importantísima cuando vamos a tener que enfrentar pacientes de riesgo las condiciones oculares, y eso lo saben muy bien los cirujanos de segmento. Mirar si el paciente tiene pseudofoliación, medir la dureza de la catarata, ver si es un paciente que tiene una presión intraocular muy alta, verificar si la longitud axial es muy grande porque la amplitud de la cámara anterior nos podría hacer perder foco a la hora de la cirugía, verificar si es una pupila que dilata o no dilata, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que los residentes entran a operar y cuando ya están en la cirugía se dan cuenta que la pupila no dilata? O de repente se dan cuenta que cuando van a operar ese cristalino baila, ¿no? Y era porque la zónula no estaba muy bien. La transparencia de los medios, ¿no? Hay que ver si la córnea tiene algún grado de opacidad que va a incrementar la dificultad de la cirugía. Si es un ojo hundido, si es un paciente muy mayor y ya la cantidad de la grasa orbitaria está disminuida y entonces el reborde supraciliar nos va a dificultar la cirugía. Si el paciente ya ha sido operado previamente, ¿no? Si ha tenido otras intervenciones, si ha tenido trauma ocular o ha tenido un proceso inflamatorio crónico como una uveitis, todas esas condiciones oculares podrían ser el punto de partida antes siquiera de que ocurra la cirugía
para que se dé una ruptura de la cápsula posterior. También hay que pensar sistémicamente qué le pasa a ese paciente. Si ese paciente maneja presiones muy altas, pues hay que tener cuidado porque sabemos que tiene más riesgo de hacer desprendimiento coroideo hemorrágico. Si el paciente tiene tratamiento sistémico, por ejemplo, tamsulosina, digamos, ¿no? Para la hiperplasia benigna de próstata. Si es un paciente que es extremadamente ansioso, que va a pujar toda la cirugía, o tiene algún trastorno del juicio o algún problema del intelecto. O de repente, sencillamente, si es un paciente que tiene un problema de columna y no va a poder estar cómodo mientras ustedes realizan la cirugía. El cirujano. La incidencia de las complicaciones está en relación directa con la complejidad del caso y esto a su vez con el nivel de experiencia del cirujano. El cirujano experto se puede dar el lujo de enfrentar casos que reten al cirujano, vamos a decir, en su expertise. Pero un cirujano tiene que saber reconocer sus limitaciones, de lo contrario puede incurrir en lo que conocemos como la impericia, la imprudencia o la negligencia, y lo que nosotros buscamos en un buen cirujano es que sea un cirujano prudente. Otra cosa que es importante es el equipo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nuestros residentes se sientan a operar, ¿no? Ellos miran solo el ojo, ni siquiera voltean a mirar qué plataforma están utilizando, qué parámetros utilizan. Todos utilizan el mismo parámetro que usa el cirujano principal de la clínica o algún otro cirujano conocido, ¿no? Es importante saber que uno puede tener una complicación y tiene que tener los elementos esenciales a la mano para el manejo de esa eventual complicación. Uno siempre tiene que pensar que no necesariamente la cirugía te va a ir bien. Y además, tener buena empatía con el recurso humano, ¿no? Si tú tienes a tu lado un recurso humano que es nuevo, que no sabe cómo operas, que no te pasa bien el instrumental, que no te carga bien la aguja, que no sabe cargar el lente intraocular, en fin, que no te ayuda, digamos, en el desenvolvimiento de la cirugía, pues también eso puede significar, digamos, un problema a la hora de realizar el acto quirúrgico. La cirugía, sin lugar a dudas, hay que tener en cuenta, digamos, que la cámara se puede estrechar, hay que mirar si el blefaróstato, o el esparadrapo, o el tegaderm, o la bolsa está generando tracción que está aumentando la presión del globo ocular. Hay que verificar la presión de la botella, ¿no? Que es un poco lo que decía hace un rato, cuando uno no voltea a saber ni siquiera cuánto de presión hidrostática está entrando al ojo, cuando el residente o el médico no maneja bien su facodinamia. El tamaño del tip y el tamaño de la incisión, ¿no? Doctor, este equipo no sirve, ¿no? Este equipo a cada rato hace search, ¿no? A cada rato se me aplana la cámara. Claro, pero si le has hecho una incisión de 2,75 y estás utilizando un tip de 2,2. Las características de la catarata, ¿no? No es lo mismo hacer una catarata hipermadura, morganiana, polar, con lenticono, y sin lugar a dudas las condiciones del reflejo rojo, ¿no? De repente ese paciente es una catarata perfecta en la lámpara de hendidura, pero es un paciente diabético y cuando lo asientas a hacer la cirugía te das con la sorpresa de que tiene una hemorragia vítrea. O de repente te sentaste a operar, pero no sabes colocarle la luz coaxial al microscopio. O de repente, en el apuro, no colocaste en ese paciente, digamos, azul de tripán para teñir la cápsula. Y además, hay que saber de técnicas y hay que hacer una buena técnica. El doctor Chávez, segmentólogo del Conde Valenciana, yo recuerdo mucho su frase que me daba mucha risa, que él decía, haz una buena técnica, haz faco chop, haz stop and chop, haz flaco flip, pero no hagas fa como puedas, ¿no? O sea, no saques la catarata como diablo salga, ¿no? Porque hay un aforismo hipocrático que dice que lo primero está en no hacer daño. Cuando se te corre la rexis, bueno, hay técnicas para evitar que la rexis se te corra, y eso es importante que los residentes en formación revisen, ¿no? Hay que ver cómo se inyecta el viscoelástico, para qué lado del flap que estamos realizando se debe inyectar el viscoelástico, cómo se completa la rexis, por ejemplo, desde un punto opuesto, cómo ingresar las tijeras vanas cuando tienes que hacer un nuevo flap, o cómo hacer la hidrodisección
sabemos que tenemos que hacerla a 90 grados del punto donde se está corriendo, hay que hipotonizar un poco el ojo tratando de retirar un poco de viscoelástico para que no haya tanta presión y se siga corriendo la bolsa, o a veces hay que luxar el núcleo a cámara anterior. Entonces, dicho todo esto, si hemos tenido en cuenta todas estas recomendaciones y ya estamos complicados, el primer consejo que yo les doy es, ante la pequeña sospecha que podría existir RCP, tengan por seguro que sí lo es, ¿no? Y porque una de las cosas que tenemos los cirujanos es la negación, ¿no? Ves que el iris se mueve para un lado, ves que la cámara se ha profundizado, ves que el núcleo se está volteando, pero no, uno se resiste y dice, no, es ¿no? Hay que seguir haciendo ultrasonido. ¿Qué hacer cuando uno sospecha de ruptura de cápsula posterior? Durante muchos años hay una maniobra ideal que nos han enseñado, ¿no? Que dice, no retires ningún instrumento para evitar la despresurización, ¿no? Y entonces hay una serie de pasos que nunca nadie, o nunca he visto que un residente en formación lo repita de una manera tan perfecta, ¿no? Dice, deja de hacer ultrasonido y aspiración. Quédate en posición 1 de irrigación. Luego retira el instrumento del puerto accesorio y por ahí coloca viscoelástico, pero sin manteniendo la posición de irrigación. Luego voltea e indícale a tu enfermera que baje la botella entre una altura de 20 a 40 centímetros. Y luego, después de que has hecho todos esos pasos, ¿no? Que son conscientes, meditados, sin perder la calma y sin perder la compostura, retira lentamente la pieza de mano, evitando el colapso para que hagas la evaluación de lo que sucede. La verdad es que la maniobra ideal funciona, y de hecho cuando uno lo hace, normalmente las cosas van bien, pero hay que, como todo, hay que interiorizarlo para no perder, digamos, la calma a la hora de que se te ha roto la bolsa y saber qué exactamente hacer. Hay que tener un equipo necesario, y para eso yo recomiendo tener viscoelástico dispersivo, y si se puede, de 2 unidades. Hay que tener, bueno, diferentes modelos de lente de 3 piezas, para poner lentes en sulcus. Muchas veces he visto que a pesar de que hay RCP, colocan lentes de una pieza, y esa es una maniobra, digamos, que requiere expertise, o un lente de una sola pieza rígido, o de repente un lente de fijación iridiana para faquia, o en el peor de los casos, un lente de cámara anterior. Hay que tener equipo de vitrectomía anterior o posterior. Si se puede tener triamcinolona para poder visualizar mejor el vitrio, quienes no tienen experiencia de manejar el vitrio. Hay que tener un rotador de lente, y si se puede 2 unidades, porque a veces se necesitan 2 rotadores para hacer ciertas maniobras en la cámara anterior. Hay que tener carbacol, porque hay que cerrar la pupila para poder verificar si queda alguna banda vítrea que deforme el modo circular de la pupila. Hay que tener las suturas y los aspiradores bimanuales cuando ya ha llegado el momento de cerrar la herida principal y queremos tener mejor control sobre nuestra cámara presurizada. Los signos de presencia de vitrio en cámara anterior son los siguientes. Se puede profundizar la cámara o los restos que hay en ella. Se dificulta la emulsificación. Tú pisas el emulsificador y no se termina de destruir el resto. Hay dificultad para aspirar los restos corticales. Tú tratas de jalar el resto cortical y no sale el resto, y más bien se forman ahí como unas fibritas que tú dices, ¿qué está pasando? No funciona este irrigador aspirador. Tú mueves los instrumentos dentro de la cámara anterior y el iris te sigue, ¿no? Te sigue como en pasos de baile, ¿no? Tú te mueves para la derecha y el iris se empuja. Tú te mueves, tú te alejas del iris y el iris se viene, ¿no? Hablaba de la deformidad de la pupila y la retracción de la bolsa capsular, que también es un problema, porque cuando entra vitrio, ese borde capsular que tú hasta cierto momento lo veías, ya no lo ves, y entonces crees que ya no tienes soporte capsular. Los parámetros. Una de las cosas que siempre le pregunto yo a mis residentes y a los fellows es, ok, ya, vas a pedir vitrector. Ya, coméntame tus parámetros de vitreodinamia. Y comienzan los problemas. Y no estoy hablando de los residentes normales, estoy hablando de los fellows de retina, ¿no? Porque una cosa es hacer vitrectomía en el polo posterior y eso otra cosa son los parámetros de la vitrectomía anterior.
Hay que tener en cuenta que el corte siempre tiene que ser el mayor posible que tenga el equipo. Hay que tratar de no utilizar vacíos altos, porque estamos solamente tratando de retirar el vitrio que ha prolapsado. No estamos intentando hacer una vitrectomía central de ese ojo. Acuérdense que cuando uno saca el vitrio central, el ojo colapsa, y cuando hay colapso hay más riesgo de que haya hemorragia expulsiva. Los flujos tienen que ser no tan altos, y obviamente la altura de la botella tampoco puede ser tan alta. El ultrasonido, bueno, dependerá de la dureza de los restos, pero uno puede trabajar de acuerdo al equipo. Si es un equipo que tiene torsional, pues torsional, y si es un equipo que tiene lineal, pues menos poder lineal. ¿Cómo vitrectomizar? El primer consejo que yo le... Hey. Una preguntita. Vente, devuélvete una, porfa. Disculpa, interrumpo, pero la idea, como estos son run rounds, hay muchos residentes y la idea es que quede más clara la situación. Pues ¿Qué sí. importancia, para los residentes, obviamente, qué importancia es no tener un vacío por encima de 200 y qué importancia tiene el ajustar el vitrector a IA corte o corte IA? A ver, muy buena tu pregunta, José. A ver, el tema del vacío, ¿no? El problema de tener vacíos altos es que, por ejemplo, errores comunes, y ahora voy a mostrar algunos videos, es que cuando tú trabajas con vacíos altos y, por ejemplo, no has cerrado tus puertos principales y no has hecho puertos accesorios para tener lo más presurizado el ojo, lo que te puede pasar cuando utilizas con vacíos altos es que te colapsa la cámara, ¿no? Porque no solamente jalas vitrio, sino también jalas el fluido que está en el segmento anterior. Y entonces comienzas a hacer sufrir la pobre córnea. Y aunque no lo crean, nosotros los retinólogos valoramos la córnea tanto como el especialista de córnea, porque sin la córnea no somos nada. Sin la córnea no podemos ver, sin la córnea no podemos operar. No podemos finalmente, eso me ha llegado muy al corazón, Renzo, gracias. Oye, y lo tengo grabado, ¿eh? Sin la córnea no somos nada. Así es, sin la córnea no somos nada. Yo reconozco que un buen cirujano de retina es un cirujano que cuida todo el tiempo su córnea, porque el éxito de la cirugía de vitrorretina consiste en buena visualización. Y si uno no ve bien lo que está haciendo, lo más probable es que va a tener problemas. No sé si eso contesta tu pregunta, José. Sí. Entonces, ¿cómo vitrectomizar? Decía yo. Y lo que un poco la idea que estaba mencionando, ¿no? Cierren la cámara anterior, ¿no? Nosotros los cirujanos que tenemos algo de experiencia, somos cancheros, ¿no es cierto? Y tenemos a veces la mala costumbre de vitrectomizar con la herida abierta. Y la cancha nos hace cometer errores también, ¿no? Porque muchas veces cuando uno vitrectomiza y no presuriza el ojo, eleva la probabilidad estadística de hacer desprendimiento coroideo hemorrágico o desprendimiento de coroideo efusional. Entonces, si es posible, cierra tu herida principal y haz 2 puertos accesorios al limbo. Hay que verificar la función del vitrector, y eso es una cosa que también nos pasa muy a menudo, ¿no? Nos pasan el vitrector y queremos hacer vitrectomía y no estamos haciendo bien vitrectomía. Hay que verificar que el vitrector está funcionando de manera adecuada a través de un pocito con agua que nos permita verificar la función del vitrector. Y el corte también, ¿no? Hay que vitrectomizar la herida corneal y escleral. No hay que hacer mucho tiempo vitrectomía en seco, porque cuando uno hace vitrectomía en seco y no utiliza irrigación, esta es una maniobra interesante cuando tenemos un poco de presión positiva, pero cuando hacemos mucha vitrectomía en seco nos comemos el core del vitrio, porque solamente jalas vitrio, rápidamente sacas el gel vitrio y entonces el ojo colapsa. La vitrectomía siempre tiene que ser en el centro. Solamente te vas a la periferia cuando te has asegurado que el centro está liberado de gel vitrio. Siempre viendo lo que estás vitrectomizando. La vitrectomía a ciegas es una maniobra temeraria.
El fluido, cuando uno ingresa a la cámara anterior, tiene que ser paralelo al plano del iris, porque aunque no lo crean, las corrientes de fluido de alguna manera sirven para mantener al vitrio por detrás del borde pupilar. Siempre hay que hacer la maniobra del peinado, moviendo el rotador o la espátula buscando la presencia del vitrio. Y lo otro es que hay que vitrectomizar lo mínimo indispensable. Hay que tener en cuenta que esto es una ruptura de cápsula posterior. Lo único que queremos es mantener el gel vitrio por debajo de la bolsa, digamos, pero no es plan del cirujano retirar el vitrio central. Cuando uno tiene ruptura de cápsula posterior, tiene 3 escenarios posibles. El primero, que haya ruptura de la cápsula posterior y que haya preservación de la hialoides anterior. Qué bueno que eso suceda, pero eso casi nunca sucede. La segunda es que haya ruptura de la cápsula posterior y que la hialoides, que haya ruptura de la cápsula posterior y la hialoides, o sea, haya pérdida vítrea o prolapso vítreo, pero que el material cristaliniano se haya mantenido en la cámara anterior. Y el tercer escenario es que haya ruptura de la bolsa, ruptura de la hialoides, haya pérdida vítrea y encima se te vaya material del cristalino a la cavidad vítrea. Entonces, en el escenario 1, ¿no? Si tenemos ruptura de la bolsa, pero todavía no hay pérdida de vitrio hasta ese momento, uno puede reducir todos sus parámetros y hacer todas las maniobras en slow motion para aspirar esos restos corticales que nos han quedado, ¿no? Si quedan fragmentos de núcleo, hay que tratar de sacarlos de la bolsa, luxarlos por encima del plano pupilar, y si tenemos cierto expertise, podemos aventurarnos poniendo un poco de viscoelástico a facomulsificarlo sobre el plano del iris. Pero ojo, que si hay muchos restos nucleares, a no ser que nuestro expertise sea bastante bueno, es mejor convertir. Luego de convertir, luego de sacar los restos y hacer lo que tenemos que hacer, como no hemos perdido vitrio, colocamos el lente, cerramos la pupila con carbacol, verificamos mientras hemos hecho las maniobras, no hemos tenido prolapso vitrio a la cavidad y eventualmente podemos hacer el IA por puertos accesorios. El segundo escenario es cuando has tenido pérdida vítrea, pero los restos están en tu cámara anterior. Y a la vez estos restos pueden ser de 2 tipos, restos nucleares y restos corticales. Si los restos son nucleares y el cirujano tiene experiencia, lo mismo que decía hace un rato, puede intentar facomulsificar. Ahora, la recomendación es, si se puede, hay que hacer previa vitrectomía anterior, porque facomulsificar con vitrio es una maniobra temeraria que usualmente jala bandas vítreas y usualmente produce rotura de la retina. Y si el cirujano no tiene suficiente experiencia, yo creo que la idea de facomulsificar en la cámara anterior no es la mejor, más si hay prolapso vítreo, yo sí creo que convertir es la mejor opción. Y ahí pueden utilizar varios tipos de incisiones, pueden utilizar, si eres nuevamente un cirujano con experiencia, hacer de repente una incisión en el limbo y extraer los restos nucleares y finalmente cerrar la cámara anterior. Si los restos que te quedan son solamente corticales, vamos a pasar a una maniobra que yo le llamo el círculo de acciones. Y son 3 acciones. Si te quedan solamente cortecita pegada a la bolsa, entonces hay 3 pasos que hay que repetir, 1, 2, 3, tantas veces sea necesario, hasta que hayas retirado todos los restos. El primero es hacer la vitrectomía anterior con los parámetros que ya hemos mencionado. Cuando ya estamos seguros de que hemos retirado ese vitrio que está prolapsando, poner viscoelástico que tampone otra vez prolapso vitrio y proceder a aspirar los restos corticales, ya sea con un equipo de Simcoe o ya sea con el equipo de irrigación-aspiración. Entonces, este círculo de acciones, vitrectomía anterior, colocación de viscoelástico, aspiración de restos, ¿no? Es lo que nos va a permitir aspirar los restos corticales. No hay que desesperar, realizar las maniobras del escenario, en el escenario 3, o sea, cuando ya se te va un pedazo de núcleo al fondo, el consejo es no hay que desesperarse.
¿no? El error de muchos cirujanos, y me incluyo, es que obviamente cuando es responsabilidad de uno quiere en ese momento ver cómo jala el pedazo de núcleo para subirlo y finalmente no dejar el resto. Pero lo malo de eso es que esas maniobras son maniobras que podrían ser maniobras que produzcan roturas en la retina, y siempre que hay que pensar en el mediano plazo, porque muchas veces, y me ha pasado a mí, ¿no? Me he sentido satisfecho de que he tenido una ruptura de bolsa y he resuelto el caso de mi paciente, y al día siguiente es más, lo veo a mi paciente con 20/30, y yo mismo me creo el cuento de que he hecho las cosas bien. Pero viene 4 meses después o 3 meses después con el desprendimiento de retina, y uno en el fondo sabe que ese paciente, digamos, porque uno reconoce cuando mira el segmento anterior y ha visto si ha habido algún pendiente, reconoce que a lo mejor algo de la cirugía tiene que ver con ese desprendimiento de retina. Entonces, cuando hay restos atrás, si ya se fue, digamos, hay que continuar con el escenario 2, o sea, hay que sacar los restos corticales, hay que, si se puede colocar el lente, colocarlo, cerrar todas las heridas con nylon, hay que decirle la verdad al paciente, y decirle la verdad al paciente no quiere decir ser sonso, no quiere decir salir y decirle yo tengo la culpa, he hecho las cosas mal, sino hay que decir las cosas, digamos, claras, porque hace muchos años Lucho Izquierdo me enseñó una frase que hablaba del romance con el paciente. Él me decía, Renzo, el romance con el paciente dura muy poco, dura a lo mucho una semana. Y entonces el paciente, después de que en ese momento te ha creído, a los días entra en duda y va y pide una segunda opinión. Y si esa segunda opinión no tiene un parecido a lo que tú le dijiste inmediatamente después de la cirugía, entonces comienza la desconfianza. Es importante que cuando ha habido un compromiso de RCP y se ha ido un resto, pues sin lugar a duda lo tiene que ver el cirujano de vitroretina y, si es posible, el médico ecografista. Antes de colocar el lente, siempre hay que verificar cuánto soporte capsular tenemos. Hay que verificar el correcto cálculo según la posición efectiva del lente, ¿no? Eso son conceptos que lo manejan mejor mis amigos de segmento que yo. Hay que determinar qué tipo de lente se va a colocar y qué opciones tenemos en la sala de operaciones. Una maniobra interesante es cuando hemos hecho la vitrectomía y ya no tenemos restos, hay que crear un espacio real entre la bolsa capsular y el iris, inyectando viscoelástico cohesivo, para que en ese espacio entre el lente de 3 piezas, si es que vamos a colocarlo en sulcus, y finalmente colocar el lente intraocular. Si el cirujano tiene poca experiencia, puede considerar dejarlo en afaquia. La incisión debe ser por el limbo, y el implante de lente tiene que hacerse con mucho control con una pinza McPherson. Si el cirujano sí tiene experiencia, a veces puede intentar inyectar la lente y hacer obviamente la rotación del inyector para que la áptica quede exactamente debajo del plano iridiano, y obviamente haciendo un slow delivery, o sea, un empuje controlado del lente que está ingresando para que finalmente quede en posición, pero que no se mueva tanto el segmento anterior como para que vuelva a tener prolapso del vítreo. El mensaje es: no hay que tenerle miedo a la afaquia, y esta es otra frase que le va a gustar a mis amigos de córnea. Es mejor hacer un implante secundario de lío que hacer un trasplante de córnea. Es mejor la afaquia que la descompensación corneal. O sea, dejar a un paciente con afaquia, lo único que necesita es un lente de contacto. Pero una córnea descompensada no tiene salida. Esa córnea descompensada va a tener que necesitar tarde o temprano alguna forma de trasplante de córnea, y eso creo que es para el paciente más complicado que ponerse un lente de contacto. Finalmente hay que cerrar la cámara anterior, como les dije, inyectar carbacol, verificar siempre que no hayan lengüetas o bandas vítreas con el rotador, aspirar lo que resta el viscoelástico con los bimanuales cuando hemos cerrado la cámara. Y otra frase que me enseñó Lucho hace muchos años, me dijo lo siguiente, él me dijo: el buen cirujano deja la pupila redonda. Y eso es lo que hay que tratar de hacer, porque cuando uno hace las cosas bien, finalmente el lente brilla al centro y la pupila queda lo más redondo posible. Acá tengo algunos videos
justamente que estuve buscando en el quirófano y que muestran, digamos, videos de residentes y de médicos con experiencia y vemos que todos cometemos errores comunes de los cuales debemos aprender. Entonces, aquí le voy a mostrar unos videos. Este es un ejemplo de un paciente que se estaba haciendo, miren, interesante, una facomulsificación. Se comienza a hacer el surco y por alguna razón que no logro yo descifrar, de repente el núcleo comienza a irse. Y me gustaría que alguien comente, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Entonces, miren, interesante, digamos, el núcleo se ve inestable y entonces el cirujano intenta rescatar los restos de cristalino hacia el segmento anterior, ¿no? Hay que tener cuidado con esa maniobra y por eso yo hago mucha diferencia entre lo que significa tener experiencia y no tenerla, ¿no? Meterse al segmento anterior con una ruptura de bolsa y con vitrio probablemente en ese espacio, a luxar, digamos, restos corticales o nucleares, requiere expertise. Por ejemplo, en esta maniobra, digamos, la incisión podría haber sido hecha en el limbo, 2 milímetros detrás del limbo. El cirujano lo que hace es hacer una incisión bien corneal, y luego con su pinza de Kansas procede a retirar, digamos, los restos muy bien. Esta maniobra hay que tener cuidado porque hay que tener en cuenta que en todo momento estamos con hipotonía, mejor dicho, con presión cero, ¿no? Y entonces, una persona que no tiene experiencia no se puede demorar tanto en esta maniobra porque si nosotros nos quedamos mucho tiempo en presión cero, siempre existe la posibilidad de que haya un desprendimiento coroideo. Acuérdense que todo se puede resolver. Uno puede resolver un desprendimiento de retina, un lente luxado, pero un desprendimiento coroideo hemorrágico, cuando ya hay prolapso del contenido intraocular, es muy difícil resolverlo, ¿no? Aquí vemos... Ahí dos comentarios rápidos del punto de vista de un segmento anterior. Mira, una de las principales fallas al principio nada más es la visualización. Si tú ves cómo está la conjuntiva, está, ¿cómo se llama? Congestiva, ¿no? Como ¿no? Sí. Sí, ahí la incisión ha sido muy posterior y está entrando líquido por debajo subconjuntival y haciéndole esa quemosis conjuntival, que eso se va a seguir ampliando. Es la primera cosa que llama la atención. La segunda es... Completamente de acuerdo. Sí, y la segunda cosa de ir rápida es de que, ¿saben qué? Tengan cuidado de no ampliar en la córnea. Y la razón de no ampliar en la córnea es que no solamente porque se ve feo y van a producir astigmatismo, sino que van a matar todas las células endoteliales en esa región 180 grados, ¿sí? Y esto es otra cosa que después hay un síndrome llamado de Brown, en realidad que es un edema superior. ¿Te acuerdas que justamente discutimos una vez de eso? Sí. Y es justamente la pérdida de células endoteliales focales superiores. Así que esas son dos cositas también creo que importante de anotar. Ahora, una cosa interesante, por ejemplo, que es una cosa que yo siempre les digo a los médicos jóvenes, ¿no? Por ejemplo, en esta cirugía vemos cómo el cirujano resuelve muy bien el caso, pero hace una vitrectomía con la herida abierta, ¿no? Insisto, ¿no? Esas maniobras, yo le digo entre broma y broma siempre a mis feros, eso me lo da la cancha, ¿no? Porque eso lo hace uno cuando es canchero. Pero la verdad, en gente, digamos, que está en aprendizaje, no es lo mejor. Lo mejor siempre es presurizar el ojo, digamos, mira, porque por ejemplo en este caso se inyectó el lente, teníamos una herida, a lo mejor no hubiese sido tan necesario inyectar el lente, podríamos haberlo puesto directamente, era una opción, pero la inyección de la lente hizo que el lente quedara no en posición, entonces el cirujano tiene que volver a meter sus instrumentos para volver a recolocar el lente, y todo eso cuenta, ¿no? Todo eso cuenta, digamos, a la hora de hacer la resolución del caso. Afortunadamente este caso, digamos, terminó bien, pero encontramos siempre que una cosa es con guitarra, otra cosa es con cajón, ¿no?
Este es otro ejemplo que quería mostrarles. Acá vemos el cirujano cómo procede a hacer su cirugía, su rexis. Vemos que pareciera que ese cristalino está medio tembleque, ¿no? Y entonces comienza a tener cierto problema el cirujano, porque me parece que el cristalino, la zónula, no está bien. Y entonces comenzamos a ver, digamos, ha entrado por vía pars plana, a hacer alguna maniobra, digamos, en el lente. Y acá un consejo, ¿no? Siempre que vamos a entrar a pars plana, hay que poner una infusión de irrigación. Ese es el mejor consejo que creo que yo le puedo dar a los que nos aventuramos eventualmente a meternos a pars plana, a la cavidad vítrea, digamos, a resolver un problema del segmento anterior, porque mantener el ojo presurizado te va a permitir hacer todas las maniobras que quieras, digamos, sin tener el famoso riesgo de que vaya a haber una hemorragia expulsiva. Entonces, vamos viendo acá cómo el cirujano va abriendo, digamos, el segmento anterior. Si se dan cuenta, el cirujano abre el segmento anterior y comienza a prolapsar el iris, ¿no? Comienza a prolapsar el iris, como si ese ojo estuviera... ¿Otra vez vas a ir? Estuviera haciendo algo de presión positiva. Y esa es una de las cosas que hay que detectar también de manera temprana, ¿no? Cuando el paciente, digamos, pues acá el cirujano mete su asa Snellen, ya tiene capturado el cristalino, aparentemente todo bien. Bien la maniobra, pone un punto, digamos, y miren acá. Este ojo en este momento solamente tiene un punto de soporte, no tenemos más puntos, y aparentemente hay un prolapso de un hongo vítreo sobre la herida. Comenzamos a hacer vitrectomía en seco, y vemos que la vitrectomía en seco, lo que les decía yo hace un rato, cuando no tiene fluido, a veces puede ser un arma de doble filo, porque a veces nos ayuda a bajar la presión, pero el bajar la presión, si ya hay algo de exudación o ya hay por ahí algún sangrado en coroides, lo único que va a ocurrir es que se comienza a acelerar el riesgo de una eventual, digamos, de una eventual hemorragia expulsiva. Entonces, hasta aquí todo parece bien, se hizo un poco de vitrectomía, el cirujano comienza a colocar el lente, ya está próximo a terminar el caso, y se da cuenta de que el lente no lo puede colocar porque hay una presión positiva importante que viene del polo posterior. Y es acá donde las papas queman, ¿no? Es acá donde uno realmente se asusta. Es acá donde uno, digamos, porque comienza a darse cuenta que se ve una sombra, se ha perdido el reflejo rojo, el vitrio, suturar con el vitrio ahí es una maniobra sumamente compleja. Más te asustas cuando comienza a salir sangre, porque ya comienza a salir sangre, ya sabes que como diría mi amigo Juan Carlos Izquierdo, se viene el huaico, dice, ¿no? Ahí está Juan Carlos. Juan Carlos decía, se viene el huaico. Y la verdad es que un consejo es, cuando hay esta situación, no hay que poner de frente sutura de nylon, hay que pedir Vicryl 7 ceros, porque lo que van a hacer es cerrar el ojo. Ponen Vicryl 7 ceros o Vicryl 6 ceros, cierran el ojo, y ya luego van cortando el Vicryl y van poniendo las suturas de nylon, ¿no? Es una maniobra, digamos, que se puede realizar. A veces también algunos, digamos, pueden incluso hacer una disección de la conjuntiva para llegar a esclera
y más o menos 6 a 8 milímetros de limbo, hacer una incisión de 4 milímetros para tratar de drenar el coroideo que evidentemente aquí se está formando. Entonces, esta es una situación, digamos, sumamente incómoda, ¿no? En este caso, el manejo del cirujano ha permitido que no haya un prolapso total del contenido del globo ocular, pero sin lugar a dudas me imagino que fue un momento sumamente difícil y un momento sumamente incómodo, como alguna vez nos ha tocado a todos nosotros, y la verdad es que uno pierde, digamos, la objetividad, digamos, cuando tiene estas cosas. No sé, ¿algún comentario? Mientras voy presentando otro video. No, ¿No? solamente me ha pasado, por supuesto, ¿sí? Y A todo. presurizar el ojo creo que es la clave de todo eso. Sí, es la Cerrar el clave. ojo lo más pronto posible en cualquier sospecha, ¿sí? Otra cosa, sí, es consulten con el anestesista cómo está la presión arterial del paciente, ceden ese paciente, porque usualmente siempre va acompañado con un pico de hipertensión arterial, ¿sí? Cierto. Así que es otra clave eso, y no importa, como dice Renzo, esa cosa, ahí no pueden estar pensando que si el paciente va a quedar en afaquia o no. Lo importante es que no tenga una expulsiva completa. Así Cierren es. el ojo, déjenlo ahí, Hay que en cerrar todas el las ojo. maniobras internas. Entonces, este es un caso que me gusta porque acá el médico que estaba operando estaba haciendo su faco, y si se dan cuenta tiene un huequito por ahí. Y él sigue haciendo su IA, ¿no? Él sigue siendo contento su IA, digamos, no ha advertido que a lo mejor había un problemilla por ahí. Entonces, y acá lo que hacemos un poco es lo que yo le decía, la maniobra de los tres, ¿no? Nos ha quedado un resto cortical, tenemos un poco de prolapso vítreo, entonces, digamos, intentamos aspirar, luego entramos de manera presurizada a hacer un poco de vitrectomía anterior. Fíjate que la vitrectomía anterior, digamos, está tratando de ser de donde viene el vitrio. O sea, no estamos haciendo vitrectomía en cualquier sitio, ¿no? Estamos haciendo vitrectomía en la zona donde está la ruptura de bolsa, con el único propósito de tratar de sacar el prolapso vitro y mantener el vitro por debajo del plano de la bolsa. Entonces, nuevamente la maniobra, hemos vitrectomizado y ahora hemos puesto nuevamente viscoelástico, y miren, nos comenzamos a dar cuenta de que esa bolsa en realidad no está tan complicada, ¿no? Vemos que es una bolsa que tiene un agujero central, pero que hay bastante soporte para un lado y para el otro lado. Así que seguramente se comienza a valorar o a ver la posibilidad de colocar el lente intraocular. Acá el cirujano hace un delivery muy quedito, muy tranquilo de cómo entra este lente, y está escogiendo colocar un lente de una pieza porque lo va a colocar en bolsa, ¿no? Lo va a colocar en bolsa. Y miren cómo, digamos, un RCP, digamos, manejado con tranquilidad, digamos, nos puede permitir todavía tener una cirugía que puede terminar, digamos, una vez más, parafrasear a Juan Carlos, feliz, ¿no? Una cirugía feliz. Y miren, ¿ve? Ahí se ve los bordes del RCP atrás, la rexis adelante, y el lente, vamos a decir, en el remanente de la bolsa, ¿no? No sé, ¿algún comentario? El que quiera también puede escribir en chat y vamos comentando, ¿sí? Solamente básicamente la razón de no colocar un lente de una pieza ahí es por el roce que puede haber con la cara posterior del iris, o sea, recordar eso. Y aparte que un lente de 3 piezas amolda mejor en caso de ruptura de cápsula posterior, ¿sí?
Ujú. Eso Pero principalmente. en ese caso fue puesto en bolsa, no fue puesto en sulcos. Ah, ok. Ah, ya, y cuando tengan una ruptura de cápsula posterior pequeña, si pueden y ven que es posible, ya con cierta experiencia, terminar esa ruptura de cápsula en un círculo posterior, Ah, es eso también. muchísimo mejor. Eso ayuda a que no desgarre más. Cierto, cierto, cierto. Entonces, miren, en este caso, por ejemplo, se dan cuenta, ¿no? El cirujano se da cuenta que algo pasa, ¿no? Y trata de emulsificar y no termina de suceder lo que, ¿no? De emulsificarse como debiera hacerse, ¿no? Entonces, aquí el cirujano lo que hace, aparentemente va a convertir, porque se ha dado cuenta que los restos que le quedan son excesivos, y a lo mejor la emulsificación podría ser una maniobra arriesgada. Hace su incisión, ¿no? Este, y luego, con cuidado, extrae, digamos, los restos nucleares. Luego la herida se cierra, y aquí lo que les decía, ¿no? Qué importante en este caso, por ejemplo, la presurización de la cámara, ¿no? La herida está cerrada con no menos de 3 puntos, y nuevamente, ¿no? Vitrectomía, y otra vez el círculo de acciones, ¿no? Vitrectomía, viscoelástico, aspiración. Vitrectomía, viscoelástico, aspiración, ¿no? Y Renzo, poco a una poco, sí, pregunta. Si hay que hacer la vitrectomía, sí. ¿qué sería preferible si tuvieras la capacidad de hacerlo? ¿Directamente entrar por par plana y hacer la vitrectomía por par plana o por cámara anterior? Si ya sabes primero colocar un trocar, y si tú está bien que un cirujano de segmento anterior aprenda también a colocar un trocar para esos casos, ¿qué sugieres? No, es indiscutible, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Tú eres un cirujano experto, entonces tú te puedes aventurar a meterte al polo posterior porque tienes las competencias y las habilidades para hacerlo. Pero ten en cuenta de que la cirugía de vitrorretina tiene una serie de variables que a veces el mismo cirujano de segmento anterior competente como tú no domina. Por ejemplo, ustedes no revisan, no hacen indentación periférica. La indentación periférica es un tema que de todas maneras debería realizarse en el acto de la cirugía, porque cuando uno se mueve en el polo posterior con los instrumentos también pueden producir tracción del vitrio, y también pueden producir roturas de retina. Entonces, si ya te vas a aventurar a hacer vitrectomía vía pars plana, la sugerencia es: primero, hay que tener una buena visualización. Segundo, si vas a hacer el trabajo, hay que hacerlo completo, o sea, hay que no solamente rescatar el núcleo, sino hay que hacer una vitrectomía central y hay que revisar la periferia para estar seguros de que no hemos generado, digamos, una rotura, digamos, inadvertida en el polo posterior. Y sí, es cuestión de qué tan complicado sea el caso, Lucho. Por ejemplo, yo estoy seguro que muchas veces tú te has dado cuenta que te ha resultado más cómodo entrar por vía pars plana que hacer solo tu vitrectomía anterior, ¿no? Pero, si yo puedo evitarme la vitrectomía posterior, digamos, y resolver mi caso por segmento anterior, creo yo que eso sería, digamos, lo mejor, por este principio de que lo principal es no hacer daño. Y en cirugía, menos es más. Y cuanto más haces, más riesgos también tienes de comprometer al paciente, ¿no? Entonces, Entonces o el sea, mensaje insisto, Renzo, ¿no? sería, Tú está eres bien, un caso excepcional, ¿no? Porque tú, en tu caso, o en el caso de Elisa, o en el caso de José, o de repente con Juan Carlos, que son cirujanos que tienen mucho volumen y mucha experiencia, pueden hacer eso, pero
ese no es el mensaje para el común denominador de los cirujanos. No, por eso, ahí rezo quizás de tu punto de vista. Entonces, si hay una ruptura de cápsula posterior, hay Y lo vitrio puedes resolver por el anterior, segmento anterior, mejor resuélvelo por segmento anterior, porque meterte al segmento posterior Ok. implica asumir los pasivos del segmento, del segmento posterior. Ok, ok. Una preguntita. ¿Sugerirías también en el momento de la vitrectomía tener un punto de irrigación, bueno, en cámara anterior? Es decir, para mantener lo más posible el O- ojo con tono. No, o en polo posterior, porque poner un irrigador pars plana, eso sí no tiene nada que ver con meterse. Ok. El irrigador por pars plana es la mejor decisión que un cirujano de segmento anterior puede hacer. O sea, Ok. si tú pones un trocar y pones tu irrigación en polo posterior, eso te garantiza que mientras estás haciendo lo que estás haciendo, tienes el ojo presurizado. Ese Y es si tú otro- tienes el ojo presurizado, eso es importantísimo, porque si tú tienes el ojo, ¿cómo es que el retinólogo puede pasarse? Pregúntale a Jorgito de Carlos, ¿cómo pueden pasarse 5 horas sin hacer coroideo? ¿Ah? Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo pueden navegar en el vitrio 5 horas sin hacer coroideo? Muy sencillo. Pueden estar 5 horas navegando en el vitrio porque están con el ojo presurizado. No Entonces, ellos exageren, pueden 5 horas, Renzo. echarse toda la tarde, ¿no? Entonces, Echarse. es otro buen consejo, entonces, mantener el tono Mira, y por quizás... ejemplo, este es un ejemplo perfecto, ¿no? Acá el cirujano ha puesto su trocar, ¿no? Ajá. Y el cirujano lo está resolviendo muy bien. Se puede permitir hacer una serie de maniobras con un ojo con presión, ¿no? Y entonces, esta maniobra, por ejemplo, es saludable, ¿no? Puede hacer muchas cosas y tiene su puerto de infusión puesto, y entonces el cirujano puede estar tranquilo de que es muy poco probable que vaya a tener una hemorragia expulsiva. Así es. Bueno, no los aburro más. El mensaje final es: el mayor enemigo, miren, el enemigo siempre será el humor vítreo. Y no solamente para ustedes, los cirujanos de segmento, el vitrio también es el enemigo para el cirujano de retina. Nosotros hacemos vitrectomía antes de hacer cualquier cosa que vayamos a hacer en la retina. Es decir, matamos y sacamos al vitrio para poder operar. Pero el peor enemigo no es el vitrio. El peor enemigo de todo cirujano que hace cirugía intraocular es la hipotonía sostenida. Porque la hipotonía sostenida te lleva a hemorragia expulsiva, que es la única complicación quirúrgica que creo que no tiene alternativa de solución. Conclusiones: chicos en formación, reconozcan sus limitaciones, conozcan sus técnicas, conozcan sus equipos, reconozcan que la hipotonía es muy peligrosa, y también recuerden que la faquia es mejor a la descompensación corneal. Y un mensaje final, y lo digo porque a mí me pasa: la vanidad es mi pecado favorito, ¿no? Se lo dijo el diablo Al Pacino en el film El abogado del diablo en 1997. Y la Era su verdad es que hijo. muchas veces nos equivocamos porque la vanidad es el pecado del cirujano. Gracias. Renzo, un par de preguntitas. Ahí, Sí, pues, claro. cirujano de vitrio y retina, y reconoces muy bien el vitrio, pero digamos los cirujanos que están empezando y demás, ¿qué recomiendas tú usar en caso de tener una RCP para reconocer el vitrio? ¿Usas triamcinolona? ¿Usas métodos, digamos, indirectos como el aire para determinar si hay alguna malformación de esta misma? ¿O qué haces? ¿O qué recomiendas, mejor dicho? Excelente pregunta la que formulas, José, y tengo que reconocer que ahí yo tengo vamos a decir, un sesgo y una opinión, digamos, una opinión parcializada. ¿Por qué? Porque yo rara vez utilizo triamcinolona, porque estoy muy acostumbrado, o sea, conozco las maniobras que arrastro del segmento posterior para iluminar mi vitrio y poder saber cuando tengo vitrio en el segmento anterior. Y además, digamos, la experiencia ya me ha enseñado, digamos, cómo reconocer con un peinado, por ejemplo, de la superficie cuando hay una lengüeta vítrea que me está quedando.
Ahora, no digo que nunca lo uso, digo que lo uso muy poco. No uso la técnica de la burbuja que se ladea cuando hay presencia de vitro, por la misma razón. Pero sin lugar a dudas reconozco que son todas técnicas buenas que le permiten al cirujano en formación, digamos, ayudarse con maniobras para poder reconocer si al final de su procedimiento la verdad es que han logrado sacar todo el mitrio de la cámara anterior. Excelente. Una más. Ya hiciste la cirugía, manejaste perfecto el vitrio, pudiste colocar el lente, felices. ¿Qué haces después en el posoperatorio? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Debemos pedir una ecografía, hacer una oftalmoscopía indirecta? ¿Cuándo debemos hacerlo? No, esa es una muy buena pregunta, y es una pregunta que nos pasa a todos de ambos lados, ¿no? El cirujano de retina, y eso nos pasa a todos, cuando mete la pata en segmento, la verdad es que le da como que vergüenza, ¿no? Llevarle su paciente al segmentólogo, ¿no? Oye, mira, arruiné la faco, ¿no? Y también el cirujano de segmento, ¿no? El cirujano de segmento repara, y como te les decía hace un rato, ¿no? Se queda contento, ha hecho una buena reparación, pero yo creo que toda cirugía de segmento que ha tenido RCP o se ha complicado, de todas maneras no está de más hacerle eventualmente una evaluación de retina que le dé la tranquilidad al cirujano y también, digamos, por un tema, yo diría hasta ético con el paciente, de que ha pasado por una evaluación de polo posterior que te permita, porque hay cosas que no podemos evitar. O sea, acá no se trata de satanizar nada. Oye, todos hemos tenido alguna vez RCP y hemos jalado bandas vítreas. Y todos, cuando tenemos RCP, tenemos la capacidad de producir roturas. O sea, eso no es patrimonio de ningún cirujano. El cirujano de glaucoma, el cirujano de plástica, el cirujano de segmento, el de retina, cuando se complican, jalan vitrio. Entonces, no está de más mirar el polo posterior, sobre todo la periferia del paciente, porque anticipar un desgarro de retina es mucho más saludable que operar un desprendimiento de retina. Definitivamente. Perfecto. Está bueno. Chévere, muchas gracias. Buenísimo. Gracias, Rezo. No, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Seguimos con Jorgito, ¿no? Jorge, ahí la discusión. Mi caso. Perfecto. Vamos entonces con el caso. Doctor Álvarez. El maestriz, el bueno, como le dice el doctor Roca. Listo. Entonces vamos a empezar con un caso clínico para calmarnos un poco del tema quirúrgico, que nos ha mantenido un poco tensos. Vamos a ver un poco el lado clínico de la retina. Este caso me pareció interesante, y a partir de este caso también nos llegó uno similar, por eso me pareció importante compartir con ustedes este paciente. A ver, vamos a empezar. Listo, entonces ese es un paciente de sexo masculino que llegó a la clínica de 9 años de edad, de raza blanca y procedente de Lima. Llegó con un tiempo de enfermedad de 7 días, de inicio brusco y curso estacionario. Entonces me avisaron que había llegado un paciente que tenía una semana de haber sufrido un trauma ocular. Un niño estaba manejando bicicleta y se cayó de la bicicleta y se cayó lamentablemente de cara y se golpeó el ojo. Entonces lo evaluaron, me parece los residentes, lo vieron y sabiamente lo refirieron para un fondo de ojo, por más que el niño refería que no había variado la agudeza visual. Entonces, como antecedentes personales, solo tenía lo del trauma, no tenía ningún otro antecedente ni personal ni familiar. A la hora de hacer la agudeza visual, nos dimos con la sorpresa de que el ojo que había sufrido el trauma, que era el ojo izquierdo, presentaba una agudeza visual con corrección de 20/40, ¿ok? Al hacer el examen oftalmológico, todo el segmento anterior se encontraba bien, salvo por el trauma, tenía una equimosis en el párpado superior del ojo izquierdo. Entonces, pongo primero un OCT porque al llegar el paciente, lo primero que me dijeron, por si acaso,
le mandamos un OCT, me mandaron el OCT del ojo derecho, que en la foto y en la tomografía vemos de que no tiene mayor alteración en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo, si bien es cierto, la foto no nos guía mucho, vemos que la mácula está aplicada. En la retinografía que tomaron también, ya empezamos a sospechar algunas cosas, ¿no? En este ojo izquierdo, que si lo comparamos obviamente con el derecho, no es una foto clínica normal. Ese es el ojo derecho, la retinografía a color del ojo derecho de campo amplio. Y en el izquierdo ya empezamos a ver algunos cambios. Entonces, al hacer el fondo de ojo, yo que estaba buscando tal vez un desprendimiento de retina, empecé a encontrarme con algún desprendimiento de retina, sí, pero que parecía provocado por una exudación, ¿no? Que podía estar debajo de la retina o dentro de la retina, y tortuosidad vascular, ¿ok? Entonces, esto es lo que empezamos a encontrar. Gracias a las fotografías que tenemos ahora de campo amplio, podemos ver más allá, ¿no? Y vemos de que lo que parecía que el polo posterior estaba tranquilo, ahora vemos de que en la periferia había un gran desprendimiento, gran exudado y gran tortuosidad vascular. Entonces, ahora sí se hizo un corte para poder ver, ¿no?, qué más había en la periferia, y nos encontramos con una retina engrosada, que tenía un material hiperreflectante intrarretiniano y líquido subretiniano. Al tomar la angiografía, bueno, en el ojo derecho todo estaba bien, y en el izquierdo empezamos a encontrar telangiectasias, empezamos a encontrar áreas de isquemia, empezamos a encontrar cierre vascular, empezamos a encontrar microaneurismas. Entonces, esto ya nos hace pensar de que no es un desprendimiento de retina reumatógeno provocado por el trauma, ¿no? Igualmente, tenemos el resultado de la ecografía, en la que vemos de que hay una elevación de la retina, que el ecografista lo reportó como que podía tratarse de un granuloma, o también podría tratarse de una exudación, igualmente con un engrosamiento de coroides. Entonces, ante todo esto que habíamos visto, que en lo que buscábamos un desprendimiento de retina producto del trauma en este niño que se cayó manejando la bicicleta, ya teníamos que tener otros posibles diagnósticos. Podría ser un desprendimiento de retina de alguna otra causa, podría tratarse de una enfermedad de Koch, tal vez por la edad del paciente y por los exudados que vemos, podría tratarse de algo mucho más serio como un retinoblastoma, podría ser algo tal vez más alejado como toxocariasis. Tenemos diferentes diagnósticos diferenciales, pero por todo lo que encontramos y la semejanza, tanto ya desde la foto clínica, nos encaminamos un poco por Coats, y eso es lo que voy a explicarles un poquito y comparando el caso que tenemos. Entonces, la enfermedad de Coats es una enfermedad que generalmente es unilateral en el 80% de pacientes, es más frecuente en los hombres, generalmente sin dolor, y tiene una edad de presentación de 8 a 16 años. La edad más o menos a los 10 años es la edad promedio, ¿no? Hay dos formas. La forma de Coats adolescente, menor de 16 años, que es la típica que vemos en los libros, y una forma adulta que ya no presenta tantos desprendimientos de retina, tanta exudación. Dentro de los síntomas iniciales, lo principal es la disminución de la agudeza visual. Algunos casos pueden tener logocoria, estrabismo, dolor, nistagmo, y algunos no tienen ningún síntoma. En el segmento anterior, lo más frecuente es no encontrar nada, pero dentro de los cambios que podemos encontrar en el segmento anterior, se encuentra catarata, neovascularización del iris, cámara anterior poco profunda. Y el cuadro clásico es muy parecido a la foto que presenté de este paciente, que es una exudación subretiniana localizada amarilla con anomalías vasculares, que puede estar con desprendimiento de retina seroso, y es clínicamente, y avanza lentamente. Es muy importante para nosotros en retina poder tener que conocer los estadios, porque dependiendo de esto vamos a ver qué tratamiento le podemos dar al paciente. Entonces estos estadios
en los que nos basamos, que son de Shields, son 5. El primero solo cuando encontramos telangiectasias, el 2 cuando tenemos telangiectasias más exudación, el 3 cuando ya se agrega el desprendimiento de retina exudativo, y en este caso del paciente sería el 3A1 porque se encuentra en este caso extrafoveal. Y ya el 4 es cuando se asocia, ya tenemos glaucoma, y 5 cuando ya lamentablemente estamos en tisis bulbi. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, es 3A1. Bueno, dentro de histopatología, sin aburrirlos mucho, encontramos colecciones de histocitos espumosos y colesterol en la exudación subretiniana. Vamos a encontrar que hay alteraciones en los vasos, y en algunos casos muy avanzados podemos encontrar calcificación, por eso puede confundirnos con retinoblastoma y algunas otras enfermedades. En la patogenia no está muy claro, pero la genética tiene mucho que ver aquí, aparentemente, ¿no? Se asocia, está dentro del grupo de hipovasculopatías retinianas, y también está asociado a la mutación somática del gen de la proteína de enfermedad de Norrie. Otra cosa importante para nosotros es que los niveles, se ha encontrado que los niveles de VEGF están elevados, entonces algo de sentido tiene en utilizar anti-VEGF, y eso es lo que se está viendo en los últimos estudios. Dentro de la angiografía, tal cual lo que vimos en el caso clínico, en el OCT podemos encontrar engrosamiento de retina, que también vimos en este caso, algunos asocian con edema macular cistoide, y en el tratamiento, como les dije, depende de la etapa en que se encuentra la enfermedad. Si solo encontramos telangiectasias, podemos observar al paciente tomándole fotos y fluorangiografías de campo amplio para seguirlo. Cuando ya estamos de la etapa 2 a la 4, ya hay que pensar en un tratamiento como fotocoagulación, crioterapia. Si encontramos hemorragia, otros tipos de desprendimientos de retina, tracción, ya pensar en lo quirúrgico. Y ya si estamos en etapas muy avanzadas, como en tisis bulbi, si es asintomático observar y si hay dolor enuclear. Y dentro del tratamiento adyuvante tenemos a los anti-VEGFs. Este cuadro me pareció muy interesante porque aquí vemos en la historia de la oftalmología cómo pasamos de observar en un 40% a observar en un 10%. Vemos cómo el láser en el tiempo se ha mantenido vigente. Vemos cómo apareció el anti-VEGF. Vemos cómo pasamos de nuclear 10% de pacientes a 1%. Y vemos cómo ahora 73% de estos pacientes, si los detectamos a tiempo, podemos resolverlos. Dentro de la fotocoagulación, acá les puse algunas fotos para que veamos cómo sí puede ser efectivo el tratamiento, ¿no? Vemos en la foto cómo va variando, cómo va cambiando, hasta resolverse el caso. En la fotocoagulación va dirigida a los vasos que están fugando. A las zonas isquémicas se ha visto, no se ha comprobado que ayude en algo. Las sesiones en terapia aproximadamente son cada 3 meses. También podemos utilizar crioterapia cuando tenemos una exudación extensa, ¿okay? Se pueden requerir sesiones múltiples, y se sugiere utilizarlo en 2 o menos cuadrantes por sesión. También tenemos terapia farmacológica si está asociado a edema macular, oxidación. Nos podemos ayudar de algunos corticoides. Hay trabajos en que mencionan en que hay una mejora de agudeza visual. Lo malo es que obviamente en algunos casos lleva a cirugías de catarata. Y esto es algo que me parece interesante, que es el uso de anti-VEGF. Cada vez se ve más, ya hay estudios con bevacizumab y ranibizumab, y se ha visto que sí mejora clínicamente el paciente. Se han utilizado solos, se han utilizado junto con corticoides y junto con fotocoagulación y crioterapia. Dentro de los estudios que hay, dos que me llamaron mucho la atención fueron los más grandes, uno de Zen del 2013 con 19 pacientes que le fue muy bien con bevacizumab, y otro de San en el 2018 con 28 casos en que mejoró muy bien la agudeza visual con ranibizumab acompañado de fotocoagulación. Lo que en este estudio se hacía era colocar el ranibizumab y una semana después iniciar la fotocoagulación. Y bueno, en algunos casos ya necesitamos cirugía. Este es un segundo caso de COATS que nos llegó,
que he puesto en la foto, que como vemos ya tiene membranas que puede requerir un tratamiento quirúrgico y estamos viendo cómo va evolucionando este paciente. Entonces, en el caso que les presenté hoy día, iniciamos colocándole anti-VEGF basándonos en el estudio que les presenté, y bueno, se ve en la segunda foto que hay una disminución del exudado, ¿no? Entonces, lo que tenemos pendiente, y bueno, hay una mejora de una línea en la agudeza visual, por lo que ahora nos queda pendiente colocarle fotocoagulación y seguir al paciente. Y eso era lo que quería presentarles ahora. Excelente, Jorrito. Súper bueno. Súper bueno. Muy interesante. No sé, ¿alguna pregunta? No sé, Renzo, ¿algún comentario? El jefe. Pues la verdad es que nosotros en el servicio de retina no tenemos el expertise suficiente con pacientes pediátricos. Primero porque yo por formación soy retinólogo, vamos a decir, de adultos. En el Perú, los cirujanos de retina nos hemos visto, vamos a decir así, forzados de alguna manera a resolver casos de retina pediátrica y ir aprendiendo, digamos, en el camino un tema que podría ser motivo de una super especialización. Lo que pasa es que no es tan sencillo en Latinoamérica encontrar centros donde tú tengas formación. Entonces, cuando viene uno de estos casos al servicio, siempre es un reto, porque efectivamente, como Jorge dice, y como yo siempre digo, a posteriori todos somos generales, ¿no? Es fácil decir cuando ya tienes el diagnóstico prácticamente aterrizado, pues eso era, no sé, un retinoblastoma, eso era un COA, eso era una toxocariasis. Pero la verdad es que cuando viene un niño con leucocoria o con alguna imagen en el polo posterior, los que no tenemos costumbre de mirar estas lesiones, la verdad es que nos cuesta un poco de trabajo. Y lo otro que quería comentar es que, si bien es cierto, estas estadísticas que se publican han ido mostrando de que los tratamientos para COATS han ido mejorando, la verdad es que, digamos, mi experiencia es variable. Yo tengo pacientes que les ha ido bastante bien y tengo pacientes que haya hecho lo que haya hecho, digamos, han terminado en una exudación masiva, digamos, habiendo aplicado todas las técnicas descritas en la literatura, ¿no? Crio, láser, corticoides, antiangiogénicos. Entonces, cuando ya está en una fase muy exudativa, el control de estos casos realmente es frustrante para cualquier cirujano de retina que se aventure a tratarlo. Perfecto. Chete. Nada, pues agradecer aquí al doctor Renzo y al doctor Álvarez por la participación con todos en los Grand Rounds. Yo creo que hemos aprendido bastante de ambos. El caso de Jorge bastante interesante, y bueno, siempre aprendiendo del doctor Cañote con todos esos tips para todos que nos sirven. Excelente, muchas gracias. Renzo, muchas gracias, Jorge. Aprendimos. Gracias. A ustedes dos. Gracias a ustedes. Ya la próxima semana tenemos córnea, ¿no? Sí, la próxima semana toca refractiva. Va a estar con nosotros muy probablemente el doctor Arturo Ramírez. Y bueno, pues agradecerles a todos y nos vemos la próxima semana. No se olviden que tenemos la parte de este sábado, el primer encuentro de residentes, este sábado a las 16 horas Perú. Son varios institutos en toda Latinoamérica que van a estar participando, así de que va a estar muy bueno, va a haber muy buenos casos y ahí los esperamos. Gracias a todos. Bye, hasta luego, muchas gracias. Buenas noches, gracias.